Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en un mito griego tan específico, tan innecesariamente capilar, que probablemente te preguntes si los dioses del Olimpo no tenían mejores cosas que hacer. Y es una pregunta válida. Esto estás en la cima del monte Olimpo, con vistas a toda Grecia antigua. Hay guerras, plegarias, ofrendas, y que está haciendo Apolo, peinándose durante horas con Anpin-Q. Por alguna razón, nadie más puede tocar Ansi. Probablemente no sobrevivirías a esto si fueras un dios menor con un mal día de cabello. O si simplemente, como Hermes, fueras lo bastante valiente o tonto como para tocar el peine de Apolo sin pedir permiso. Spoiler, no termina bien en entonces. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También me encantaría que comentaras desde dónde estás mirando y qué hora es donde tú estás. ¿Eres del club de los búhos nocturnos o del turno de insomnio no solicitado? Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos. Juntos, el viaje de esta noche, tú caminas por un sendero polvoriento que parece flotar entre las nubes. A lo lejos, las columnas blancas del Olimpo relucen bajo una luz imposible, más brillante que cualquier amanecer terrenal. El aire huele a incienso, a uvas recién prensadas y menos a Ankh, no quieras admitirlo, a laca divina para el cabello. ¿Sabes exactamente a dónde vas, Han? Al salón privado de Apolo, dios del sol, la música, las profecías y aparentemente del estelismo. Compulsivo lo encuentras frente a un espejo de obsidiana negra, sentado sobre un banco tallado con hojas de laurel. Su cabello es una cascada perfecta de rizos dorados. Está tan concentrado que ni se inmuta cuando entras. En su mano, el legendario peine, hecho de ámbar, con vetas de oro y una leyenda propia. Cuentan que fue forjado por Hefesto en una tarde de ocio y que tiene el poder de desenredar no solo nudos capilares, sino también dilemas existenciales. Aunque, siendo honestos, Apolo solo lo usa para lo primero mientras él se peina Below Observers. Cada pasada es medida, casi ritual. Haste, un giro de muñeca, una inclinación precisa de cabeza. Si alguien inventara un culto basado en la elegancia repetitiva de este gesto, probablemente conseguiría seguidores y velas aromáticas. A muchas velas. ¿Sabes lo que hace especial a este peine? Pregunta Apolo, sin dejar de mirarse en el espejo en absolutamente todo. Es el tipo de frase que no requiere respuesta, pero igual asientes lentamente, porque nadie interrumpe al dios del sol en su rutina de belleza sin consecuencia. Además, está seguro de que ahora mismo su ego está tan cargado de estática que podría electrocutarte con una mirada en el peine. Según él, tiene más de 100 funciones. Profetizar, no. Brillar en la oscuridad, tampoco. Eliminar la caspa divina, probablemente. Pero lo que sí sabes, y esto es casi historia oficial, es que ni siquiera Zeus se atreve a tocarlo. Una vez lo intentó, en tono de broma, y Apolo dejó de cantar durante 3 días. La mitad de Grecia cayó en una melancolía inexplicable. Los sacerdotes no sabían qué sacrificar. Incluso los gallos dejaron de cantar al amanecer, como si dijeran, ¿para qué molestarse? Un hecho bien conocido en muchas esculturas antiguas. Apolo aparece con su lira, su arco o su corona de laurel. Pero lo que casi nunca se muestra y que varios historiadores siguen debatiendo es la presencia sutil de ese peine dorado, escondido a veces entre los pliegues de su túnica o entre las hojas de su tocado.
Algunos afirman que el peine era solo un símbolo artístico de orden y perfección. Otros, que realmente existió y que su poder fue exagerado con los siglos. Pero todos coinciden en una cosa: Apolo tenía issues con su cabello. De pronto, el sol cambia levemente de ángulo, como si lo siguiera. Se acomoda un mechón suelto y te lanza una mirada seria. Alguien ha preguntado si puede usarlo. Su tono es el de quien habla de una ofensa mortal. ¿Puedes creerlo? No, no puedes. ¿Quién en su sano juicio pediría usar el peine de Apolo? La respuesta llega con una ráfaga de viento y una figura que entra flotando, literalmente, por el umbral a Dafne en vara. La misma ninfa que una vez prefirió convertirse en árbol antes que salir con este señor brillante. Aparentemente, la historia no termina ahí. Hoy regresa para una misión diplomática a domar su propio cabello de laurel recién brotado. Tan solo lo necesito un momento, dice Dafne, calmada. Una sola pasada, y ahí es cuando Apolo no responde. Solo muestra el peine y luego lo guarda bajo su túnica con el dramatismo de una actriz de tragedia ática. Ática, uno sabe si reír o prepararte para una nueva guerra mitológica. Versión pasarela Olimpo Am. Pero lo que sí sabes es que este día no será normal. YQSP, ese pequeño objeto brillante, es el epicentro de algo ridículamente grande. Hermes intenta tomar prestado el peine, iniciando un caos diplomático entre los dioses menores y Apolo. La atmósfera está tensa, no tanto como cuando Zeus olvida dónde dejó su rayo, pero sí lo suficiente como para que el aire entre tú. Apolo y Dafne se sienta como una cortina recién planchada de incomodidad. Entonces, como si la escena no fuera ya lo suficientemente absurda, oyes unos pasos ligeros y veloces. El sonido característico de sandalias con alitas a Hermes entra sonriendo, como si hubiera sido invitado a una fiesta y no a una escena que parece el inicio de una tragedia capilar. Lleva su característico sombrero con alas y una túnica que parece no haber sido planchada desde el siglo pasado. En la mano, un paquete envuelto en hojas de higuera. Llego tarde, pregunta. Aunque no espera respuesta, se acerca a Apolo y, como si estuviera pidiendo sal en la mesa, dice: Oye, ¿puedo usar tu peine? Solo por hoy, tengo una cita. Y ahí, estándares. Apolo se congela. Tú también. Incluso Dafne se queda, petrificada. Y eso que ya ha sido árbol antes en Hermes, no parece captar el peso mítico de su pregunta. O tal vez sí, y simplemente no le importa. Él es, después de todo, el dios de los mensajeros, los ladrones, los comerciantes y el caos sutil. Disfrazado de carisma y probablemente el único ser del Olimpo que usaría el peine de otro dios sin desinfectarlo antes, Apolo gira sobre sus talones muy lentamente, como el sol girando para alcanzar una buena pose al amanecer. ¿Tú quieres usar mi peine? Lo dice sin levantar la voz. Lo que es aún más aterrador, Hermes se encoge de hombros. ¿Por qué no? Te lo devuelvo. Prometo no invocar visiones apocalípticas ni profecías mientras lo uso. El salón entero parece contener la respiración. Dafne retrocede medio paso. Tú decides no moverte. Cualquier cosa podría activar una erupción solar ahora mismo. Apolo extiende una mano. Por un momento, parece que va a entregarle el peine. Pero no, solo señala la salida, con un gesto que es mitad majestuoso, mitad pasivo-agresivo. Sal, Hermes se ríe. Pero es la risa incómoda de quien no esperaba ese nivel de ofensa. Vamos, Apolo es un peine. No es como si te pidiera tu lira o tu lista secreta de epítetos. Apolo no responde. Solo se vuelve a sentar, saca el peine de su túnica
y comienza a peinarse otra vez, como si con cada pasada estuviera peinando su indignación, desenredando el insulto. Hermes se cruza de brazos. Esto va a escalar, ¿sabes? Tú lo sabes también, porque si Hermes no obtiene lo que quiere, lo que sigue generalmente es diplomacia forzada, intervenciones y probablemente un juicio absurdo en el que Atenea será jueza, Eris ofrecerá seguridad y Dionisio traerá vino que nadie pidió en paz. Y efectivamente, Hermes desaparece con un golpe de viento. No pasan ni 5 minutos antes de que aparezcan 3 dioses menores Aniris, la mensajera del arco iris, Eve, la diosa de la juventud, y Pan, que probablemente solo vino por el drama, todos con una sola pregunta. ¿Es cierto que Apolo no quiere compartir su peine? Apolo, aún peinándose, asiente sin mirarlos a Niris, con su voz etérea y diplomática. Sugiere una rotación semanal de peines divinos, como cuando compartimos el cetro de nubes en verano. Apolo ni siquiera parpadea en Geda. En cambio, ofrece lavar el peine con néctar rejuvenecedor. Dejará tu cabello tan joven que volverás a tener bucles de cuando eras un niño olímpico. Tampoco funcionan Pan. Pan solo toca una flauta, sin venir a cuento, y murmuran a mí ni me sirve. Soy más de barba rústica. Classic Pan. El hecho histórico, ampliamente conocido aquí, es que Hermes era famoso por su capacidad para generar confusión diplomática. Lo hacía en la tierra entre mortales y también en el Olimpo. Hay vasijas pintadas donde aparece calmando a Apolo con música, pero ninguna menciona el episodio del peine. Y sin embargo, algunos textos fragmentarios de autores griegos menores hacen alusión a la disputa dorada entre Luz y Mensajero, que los historiadores todavía debaten si se refiere a este evento o a uno de esos poemas con metáforas innecesarias. Lo que no está en discusión es que esa semana el Olimpo fue un hervidero de quejas. ¿Qué tan especial puede ser un peine? Decían. ¿Por qué uno solo?, preguntaban. ¿No puede Hefesto hacer otro? Pero Hefesto, contactado al respecto, solo gruñó desde su fragua psicoereampín: traedme cabellos de sirena, dientes de sátiro y el aliento de un oráculo cansado. Nadie insistió en medio del caos. Tú permaneces como observador neutral, o al menos eso intentas, porque en algún momento alguien sugiere que tú podrías ser el árbitro de este conflicto. Y ahí estás, entre el dios del sol, que no suelta su peine, y una lista creciente de deidades que creen que tienen derecho a peinarse como divinos influencers. Mientras Apolo ejecuta su rutina capilar por vez número 38 del día, ti en Piscis, sospechar que este cuento no tiene un final razonable, pero sí muchos enredos, en todos los sentidos. Las ninfas del bosque, molestas por el egoísmo de Apolo, convocan una reunión para debatir el derecho divino al peinado en las ninfas, criaturas etéreas que normalmente prefieren bailar descalzas entre lirios o perder el tiempo en juegos de eco con colinas distraídas. Han decidido que ya basta. Tú apenas terminas de entender lo que está pasando con Apolo y Hermes, cuando un grupo de ninfas en túnicas semitransparentes, con el cabello cuidadosamente enredado de forma artística, aparece a la entrada del monte Olimpo, liderada por Calipso, que claramente ha cambiado el retiro eterno en su isla por un breve viaje sindical. No es por el peine en sí, explica Calipso, sentándose con más gracia de la que debería ser legal, es por lo que representa. Tú, porque parece lo correcto, pero también porque no tienes idea de cómo negar algo a alguien que puede convertir las lágrimas en niebla perfumada. Ansí, Apolo no comparte el peine. Continúa Calipso, que impide que Artemisa no comparta sus flechas con las aprendices, o que Afrodita niegue el acceso a sus ungüentos antiacné. Esto, querido mortal o semimortal,
o testigo forzado. Lo que seas es el principio del fin del tocador colectivo olímpico. Tú, diplomáticamente, no mencionas que Afrodita ya niega el acceso a sus ungüentos y que Artemisa directamente no habla con nadie que tenga menos de 14 años o una mancha en la toga detrás de Calipso. Otras ninfas asienten. Una de ellas lleva una tiara hecha con ramitas de lavanda. Otra parece tener pequeños pétalos en las y un aporrentema. Han tomado esto con el mismo nivel de seriedad que si alguien hubiera derramado néctar sobre sus cosméticos a la reunión. Se celebra en el claro de un bosque, que solo aparece cuando hay disputas estéticas, una especie de tribunal aromático. En lugar de bancas, hay almohadones rellenos de plumas de ave del paraíso en lugar de martillo. Usan una campana de viento hecha con conchas recogidas de los sueños de pescadores extintos. Preside la asamblea una ninfa llamada Entelequia, que solo habla en versos, lo que retrasa todo muchísimo. Este día nos reúne, por peine no prestado, un sol con cabello y un bosque irritado Navy. Aplaude, pero se oye un grillo, lo cual se interpreta como aprobación. Antú, tomas asiento. Alguien te ofrece agua de lluvia almacenada en nueces huecas. Sabe a nostalgia. También aumenta lo curioso aquí, y tu cerebro lo anota como si fuera un dato para una futura trivia mítica. Es que los griegos antiguos sí creían que las ninfas participaban en decisiones estéticas. Algunas eran responsables de inspirar estilos de trenzado y otras, según una inscripción encontrada cerca de una fuente en Atenas, ayudaban a decidir la forma más armoniosa de llevar una corona de laurel. Aunque los académicos todavía debaten si estas menciones son literales o parte de rituales simbólicos. Lo cierto es que las ninfas y el buen gusto iban de la mano, como vino y queso. Osus y escándalos en la propuesta sobre la mesa. Bueno, sobre un hongo plano gigante, es clara en instaurar un sistema de objetos comunes en el Olimpo. Una especie de biblioteca de belleza, un peine, unas tijeras doradas, tal vez un espejo encantado que no mienta a diferencia del de Hera, que tiene una configuración de halagos automáticos, pero si Apolo se niega, la resistencia será poética, advierte Entelequia, mientras una mariposa se posa en su hombro como signo de puntuación an la resolución de la reunión. Enviar un ultimátum diplomático a Apolo, firmado en pétalos, perfumado con jazmín y entregado por una abeja muy bien entrenada. Cuando la abeja llega a Apolo, este se limita a levantar una ceja y decir, ¿de verdad? Pero tú sabes que sí, que esto se ha vuelto mucho más grande que un peine. Es una batalla de principios de cosmética, de peinado con dignidad, de ninfas que quieren espacio en la narrativa y no piensan quedarse calladas solo porque el sol tiene abdominales dorados y una lira afinada como nota marginal. Uno de los sátiros que pasó por ahí murmuró que en algún momento de la historia los peines de oro fueron intercambiados como signos de alianza entre clanes divinos menores. Un gesto de confianza, pero ese tipo de cosas se pierden con el tiempo, como los portavasos de ambrosía y los juramentos de no transformarse en cisnes sin motivo en tú. Por ahora, te conviertes en observador oficial del conflicto y, secretamente, te preguntas si deberías estar peinándote también, por si alguien convoca una asamblea donde se evalúe tu arreglo personal. Hermes intenta resolver el conflicto proponiendo intercambiar el peine por una capa voladora. Muy de moda. El Olimpo entero parece haberse vuelto un gabinete de estética mitológica. Y tú apenas puedes seguir el desfile de quejas, decretos perfumados y suspiros indignados. En medio de todo este melodrama con aroma a rosas silvestres y orgullo divino, Apores Hermis, otra vez anda, pero esta vez lleva una sonrisa tan amplia que podría esconder una estratagema diplomática detrás de cada diente en amigos, amigas y formas intermedias del plano mitológico.
Anuncia al llegar al claro con pasos tan ligeros que ni arrugan las hojas. Traigo una solución brillante, barata y, bueno, probablemente, Burlonantú, ya sabes lo que viene. Nada bueno. Empieza con barata cuando se trata de dioses en Hermes. Saca de su bolso infinito un objeto reluciente, forrado en un material que parece entre nube comprimida y terciopelo, de pensamiento en una capa voladora, con ribetes de oro, forro de estrellas cosidas por Hestia en sus ratos libres y un pequeño bolsillo secreto para caramelos de ambrosía. ¿Y esto qué tiene que ver con el peine?, pregunta una ninfa que sostiene una tabla de reclamos escrita. En pergamino aromático lo cambiaré, dice Hermes con una reverencia exagerada, por el peine de Apolo, así de sencillo. Él obtiene esta exquisita capa de moda celeste y todos nosotros una lección invaluable sobre compartir. Tú no puedes evitar imaginar a Apolo con la capa y es demasiado brillante, teatral, probablemente cantando sobre su nuevo accesorio, con una banda sonora orquestada por sí mismo, pero la idea no está mal. Si alguien puede distraer a Apolo de su peine, es con algo aún más espectacular. Hermes, por supuesto, ya ha pensado en eso. De hecho, también trae un manual de instrucciones, de vuelo en forma de poesía acróstica, y una carta sellada con cera de centauro, en la que promete que la capa complementa todos los tonos de piel solar. Aquí un pequeño apunte histórico, aunque no se menciona en los mitos más conocidos. Algunos textos órficos menores hacen referencia a objetos intercambiados entre dioses como símbolo de treguas temporales. Uno de esos textos describe una corona de nubes cedida por Iris a Atenea durante una disputa por derechos de arcoíris. Y aunque los historiadores aún debaten si estas referencias son alegóricas o parte de tradiciones teatrales locales, lo cierto es que el trueque divino no era raro en la literatura menor en Apolo. Al recibir la oferta, no responde enseguida. Lo encuentra sentado frente a un espejo de obsidiana flotante, peinando cada hebra de su melena como si estuviera tejiendo. Luz en ondas calibradas. Cambiar el peine por una capa, dice finalmente, sin levantar la mirada. Voladora. Hermes asiente. El sol emite un destello de duda en tú. Mientras tanto, permanece cerca por si acaso se requiere una opinión neutral, lo cual siempre es sospechoso. En un Olimpo donde la neutralidad equivale a probablemente caerás víctima del rayo de Zeus, pero sin querer, Apolo alza la capa con delicadeza, se la prueba, gira sobre sí mismo. Una brisa dramática aparece de la nada, como si el universo supiera que era el momento de efecto. Se mira en el espejo, es aceptable, dice. Luego añade, aunque no peina Hermes Sundry, ya viendo el éxito, pero antes de ceder el peine. Apolo impone condiciones, que haya una ceremonia de traspaso, que la capa se mantenga sin arrugas, que el peine no sea usado por Dionisio jamás. Ese hombre lleva uvas en el cabello y que una constelación menor sea renombrada en su honor. Algo como Coma Apóginis. El cabello de Apolo, los astrónomos modernos probablemente estarían confundidos. Murmuras en voz baja a no más que los historiadores cuando encuentran inscripciones sobre pactos cosméticos en las bases de columnas jónicas Hespongi Hermes. Sin dejar de sonreír, los historiadores. En efecto, todavía discuten si los pactos simbólicos entre dioses eran representaciones teatrales para públicos humanos o parte de ritos esotéricos entre los iniciados en ciertos cultos. Lo que sí es cierto es que los objetos personales de los dioses solían tener poder más allá del material, eran emblemas de estatus. Ginahachivaus dominanchis quae en este caso, de una rutina capilar que no admite interrupciones. Finalmente se acuerda una ceremonia para el intercambio. Será al amanecer, en el anfiteatro de los aromas.
un lugar que solo se materializa cuando el ego divino alcanza niveles críticos. Habrá música, discursos y un desfile lento de objetos simbólicos. El peine pasará a las manos de las ninfas, que lo guardarán bajo la custodia de un rosal encantado, mientras Apolo obtendrá la capa y la admiración pública, la cual, por cierto, ya daba por sentado Antu. Por supuesto, estás invitado MSP, obligado a asistir como testigo oficial. La paz parece posible, pero si algo has aprendido hasta ahora, es que en la mitología griega, los objetos no viajan solos, siempre arrastran consecuencias. Y peinar los cabellos del sol, metafóricamente hablando, nunca termina sin quemaduras. El evento ceremonial para el intercambio se vuelve dramático. Cuando Dionisio irrumpe inesperadamente, el amanecer en el Olimpo no es silencioso. Nada en este lugar lo es. Incluso el rocío parece llegar con fanfarrias sutiles y trinos demasiado coreografiados. Y hoy más que nunca, el aire vibra con una mezcla extraña de incienso, perfume floral y expectativa. El anfiteatro de los aromas está listo. O eso parece. Antú, llegas temprano, como buen testigo designado, con una pequeña corona de olivo sobre la cabeza que te hace sentir parte del mobiliario, aunque con menos dignidad que una estatua rota. Las gradas flotan levemente sobre nubes densas que huelen a lavanda templada. Y los primeros dioses y semidioses se instalan en asientos bordados con hilos de oro solaran en el centro, sobre un pedestal giratorio, porque por supuesto que es giratorio. Espera el objeto de la discordia, el peine de Apolo pulido, reluciente y acompañado por un rayo de luz que lo baña, constantemente como si fuera una celebridad en su momento. Kodak, Apolo aparece primero, desciende por una rampa de mármol que solo se manifiesta bajo sus pies. Lava la capa, por supuesto que sí, y la hace ondear de manera sospechosamente dramática con cada paso. Incluso hay una ligera música de fondo que no puedes ubicar del todo hasta que notas que él mismo la está silbando a Hermes. Ya lo espera, con su sonrisa de vendedor de soluciones divinas. Sostiene una bandeja en la que reposa un contrato ceremonial escrito en piel de nube virgen, firmado por 3 ninfas y un sátiro notario, An. Pero justo cuando la ceremonia parece ir viento en poco litoral, porque hay brisa sagrada, estruendo corta el aire y aparece Dionisio, montado sobre un carnero vestido con lentejuelas, sosteniendo una copa que burbujea sin descanso y acompañado de un séquito de ménades que corean canciones que probablemente nunca deberían ser traducidas. Estamos celebrando algo sin mí. Grita, alzando la copa como si fuera la antorcha olímpica. Tú sientes una punzada de incomodidad. El carnero huele a uvas fermentadas. Las ménades están lanzando pétalos de hibisco embriagado. Y Dionisio lleva en la cabeza una peineta. Apolo lo mira como se mira una tormenta inesperada, sin sorpresa, pero con resignación. A Dionisio, dice en voz alta, este es un evento de paz, de estética de elevación simbólica, y por eso traje vino para todos. Respawn, el recién llegado, haciendo que las copas broten como setas por toda la grada Nerdes, que había estado tan cerca del éxito diplomático, ahora parpadea con rapidez, como quien calcula cuánto tiempo puede sostener la compostura antes de abandonar el Olimpo para siempre. La ceremonia continúa a pesar del caos creciente. Se intenta leer el contrato, pero es difícil cuando las ménades han comenzado una coreografía espontánea sobre el pedestal giratorio. El pen gira, casi cae. Lo salva una ninfa con reflejos de arquera olímpica negra. Y luego ocurre lo inevitable. Dionisio se acerca al peine. ¿Esto es lo que todos querían tanto?, pregunta, inclinándose para mirarlo más de cerca. Yo pensé que era un sacapuntas del sol en Apolo.
Da un paso al frente. Su capa ondula peligrosamente. Su mirada lanza más calor que su auriga personal. Ni lo toques. Dionisio sonríe. Tranquilo, dorado. Solo quería ver si también sirve para peinar uvas. Hermes intervino. Con su tono más afable en Dionisio, hermano del desorden. Quizás puedas bendecir la ceremonia desde la distancia, con una danza o un brindis poético. O, aún mejor, una siesta. Pero Dionisio ya ha tomado el peina y por un segundo el Olimpo se congela, no literalmente, pero sientes como todos los dioses y criaturas contienes el aliento. Las nubes dejan de moverse. El eco se detiene a medio camino. Incluso el carnero parpadea con lentitud. Apolo lanza un silbido agudo, no porque sea útil, sino porque es dramático en Dionisio. En lugar de ofenderse, peina una uva en sí. La lanza al aire, la atrapa con la boca y dice no. Está mal, ¿sabe? Iga, los historiadores aún debaten si este episodio fue parte de una alegoría sobre la rivalidad entre el arte ordenado y el caos festivo, o si simplemente refleja la incomodidad de una cultura politeísta al intentar establecer normas entre dioses con personalidades irreconciliables. Algunos textos atribuyen esta escena a una obra de teatro sagrada perdida, mientras que otros la señalan como mito oral dramatizado por sacerdotes para advertir sobre mezclar estilos de vida demasiado opuestos, ansea como sea. Hermes da golpe con su bastón al suelo, emitiendo una nota vibrante que reorganiza el aire. Las ménades se sientan, el carnero se duerme. Dionisio suspira y entrega el peine. Tras secarlo con su túnica, Clarón Apolo lo toma como quien recoge un bebé mojado en la ceremonia. Oficialmente, puede continuar, aunque tú sabes que, a partir de ahora, ese peine siempre tendrá un toque de vino y probablemente alguna uva oculta entre los dientes. Hermes convence a Apolo de permitirle usar el peine durante un solo día. Apenas ha pasado el caos provocado por Dionisio cuando Hermes, como buen comerciante del cosmos, aprovecha el silencio para tomar la palabra. ¿Te fijas en cómo se estira la túnica? Alisa su cinturón de cuero alado y sonríe como si estuviera a punto de venderte una idea de esas que suenan inocentes. Hasta que destruyen ciudades Apolo, hermano del amanecer perfecto. Dice con una reverencia innecesariamente teatral, en vista del espíritu de cooperación olímpica y con el ánimo de evitar futuras irrupciones equinas con lentejuelas. Quizás podrías considerar una simple sesión ceremonial. Apolo, que aún sostiene el peine como si fuera el último rayo de sol antes del apocalipsis, arquea una ceja. Una sesión, un préstamo temporal diplomático, con garantías de devolución, claro, dice Hermes, sacando de la nada un pergamino prescrito y un sello con la cara de Zeus. Bostezando, tú observas desde la grada ya camiendo una aceituna que alguien dejó caer cuando Dionisio empezó a lanzar copas. En el Olimpo, los tratados diplomáticos tienden a involucrar más drama que soluciones, pero este tiene un aire distinto. Algo en la forma en que Hermes articula un solo. Día te da la misma desconfianza que una puerta que se abre sola en Apolo. Suspira. Lo hace como solo los dioses del sol pueden suspirar, con un leve aumento de temperatura que hace que los pájaros en las nubes se abaniquen con las alas an un día. Ni uno más, responde, y coloca el peine en una caja de cristal flotante, con sello solar. Hermes sella su parte con una gota de néctar y una huella dactilar que brilla brevemente en morado. La caja desaparece y reaparece, flotando justo sobre el hombro de Hermes. En los presentes aplauden, aunque más por compromiso que por entusiasmo. Tú también das una palmada suave, más interesado en ver cómo Hermes, ahora propietario temporal de un objeto sagrado, lo usará
sin desencadenar otra guerra divina. Spoiler, no lo usa para peinarse al caer la tarde. Hermes desciende a la tierra. Sus sandalias aladas rozan apenas la superficie del Egeo mientras se dirige a una de sus múltiples guaridas repartidas por el mundo griego. Este en particular es un pequeño templo olvidado entre dos colinas donde los candelabros se encienden con bostezos y las paredes huelen a papyrus antiguo allí. Entre cofres y mapas con rutas imposibles, Hermes hace algo inusual. Se sienta frente a un espejo en el peine. Aparece flotando a su lado. No lo toca. Enk se queda mirándolo con una mezcla de curiosidad y expectativa. A los historiadores coinciden en que este momento marca una rareza dentro del ciclo mitológico. Un dios conocido por el movimiento constante, el comercio y las travesuras. Haciendo pausa, meditando, contemplando la belleza de un objeto sin usarlo de inmediato. Pero claro, eso no dura mucho. Con una sonrisa traviesa. Hermes finalmente toma el peine y lo pasa por su cabello. No una vez, sino 3. Cada pasada vez. Un sonido live, como si el sol rozara la seda. Al terminar, su reflejo parpadea y cambia por un instante. El Hermes del espejo no es exactamente igual al Hermes real. Un mechón dorado que no estaba ahí. Un destello en los ojos que recuerda al amanecer. Un rastro de música apenas audible. Y entonces, tú lo ves en el peine. No solo es una herramienta de vanidad divina, sino un artefacto de intercambio simbólico. Lo que tomas de Apolo, él lo siente. Lo que entregas se queda contigo. En Hermes ríe, satisfecho, perfecto para confundir oráculos, murmura, o para una cena incómoda con Atenea. Esa noche viaja a 3 ciudades, se presenta en 2 templos bajo identidades distintas y participa en un banquete donde todos creen que es Apolo. Él solo sonríe, canta con voz solar y se escapa antes del postre. Mientras tanto, Apolo empieza a notar cosas raras al tocar su lira. Una nota cel, rara vez cuando intenta prender su capa con fuego solar. El botón se niega a cooperar. Y por primera vez en siglos, su reflejo tarda un segundo de más en moverse. Hermes dice al aire, con una voz que mezcla sospecha y resignación: y tú sabes que mañana el sol amanecerá, pero con un pequeño retraso. Apolo comienza a notar efectos extraños durante el día, que Hermes tiene el peine. Al principio parece una coincidencia, solo una de esas pequeñas imperfecciones que incluso los dioses se permiten de vez en cuando. El sol se eleva un par de minutos más tarde de lo habitual. Nada dramático. Algunos gallos griegos se confunden y cantan doble. Las sombras sobre los olivos bailan como si no supieran a qué hora almorzaran. Pero tú, que tienes buen ojo para lo irregular, lo notas de Apolo también. Estás en la ladera de un monte, donde un grupo de poetas recita versos en su honor, y ves cómo Apolo frunce el ceño al intentar entonar su clásica oda matinal. Algo en su voz no está bien afinado, como si la cuerda más aguda de su lira decidiera tener día libre. No es solo su música. Al caminar, Apolo tropieza ligeramente con una raíz que siempre ha evitado, como si por un segundo hubiera olvidado dónde pisa. Las ninfas, que siempre lo siguen con discreción casi profesional, empiezan a intercambiar miradas. Una tiana incluso murmura, desde cuando Apolo se despeina. By EQC. Hey, en mechón, apenas visible, que se curva hacia la derecha en lugar de la izquierda. Tú lo ves, todos lo ven. El sol lo ilumina con especial dramatismo. Mientras tanto, Hermes anda por ahí, haciendo de las suyas. Lo encuentras disfrazado de músico callejero en Atenas, tocando melodías que parecen demasiado celestiales para un mortal. Su gorra está llena de dracmas, pero no parece interesado en el dinero. Al contrario, mira al horizonte como quien observa el sol, con una sonrisita que solo alguien que ha robado algo importante puede sostener. Y el sol
Bueno, empieza a comportarse de formas ligeramente incómodas. No catastróficas, pero sí confusas. En Delos, las sombras de los templos parecen alargarse antes de tiempo. En Milato, las flores que usualmente se abren al amanecer deciden esperar una hora más, como si intuyeran que algo no cuadra. Los historiadores aún debaten si este fenómeno fue resultado directo del uso del peine o si simplemente Apolo estaba teniendo un mal día. Hay argumentos de ambas partes. Unos afirman que el peine albergaba parte del control solar de Apolo. Otros sostienen que la vanidad herida del dios lo hizo distraerse. Tú prefieres la tercera teoría, que los dioses, como los humanos, tienen días en los que simplemente no están al 100%. La tensión crece cuando Apolo, ya visiblemente frustrado, aparece en el Nix durante un debate ciudadano. No es habitual verlo ahí, pero su presencia impone. Los oradores se detienen, las palomas huyen en las nubes, se disuelven. ¿Dónde está Hermes?, pregunta, con una voz tan controlada que da más miedo que si gritara An. La pregunta resuena entre columnas. Los filósofos fingen estar muy ocupados anotando cosas. Tú estás justo detrás de una estatua de Deméter con cara de no querer verse involucrada An. Y entonces sucede lo inesperado. Apolo se gira y ve su propio reflejo en el escudo pulido de un guardia. Lo mira fijamente, parpadean y tú también lo ves. La imagen no es exacta. No hay error técnico, hay duplicación. Como si dos versiones de Apolo se superpusieran por milisegundo. Una más joven, más luminosa, con un toque de irreverencia. Una sonrisa que él mismo no recuerda haber practicado. Hernas, el engaño es sutil, pero suficiente. Apolo sabe que ha sido imitado, que su esencia fue utilizada, aunque sea por unas horas, en rituales y juegos de identidad. Y eso, para un dios del orden celestial, es como descubrir que alguien usó tu cepillo de dientes y lo publicó en una comedia de tragedias. Este peine es más que vanidad, murmura Apolo, esta vez solo para ti. Estás lo suficientemente cerca para escuchar es un conducto, una extensión. Mientras se aleja, el cielo se oscurece brevemente a pesar de ser mediodía. Las aves se callan, hasta los grillos, siempre ignorados, dejan de frotar sus patitas. Esa noche, Hermes decide devolver el peine. Lo deja en el mismo templo donde lo tomó, envuelto en un pañuelo que huele sospechosamente a lavanda y pan recién horneado. Tú estás ahí cuando el objeto se materializa sobre el altar, brillando como si no hubiera causado medio día de caos cósmico. Pero Apolo no viene a recogerlo. No, today, algo en su silencio te dice que está considerando una respuesta, algo más elaborado que un simple gracias por devolverlo. Los templos esperan, las ciudades se ajustan a horarios ligeramente alterados. Y tú empiezas a preguntarte si vale la pena peinarse por la mañana. Los demás dioses notan el cambio en Apolo y organizan una reunión no oficial. No hay actas, no hay quórum, tampoco hay toga ceremonial ni discursos en exámetros. Lo que hay es un picnic celestial mal disimulado, bajo el pretexto de una revisión del equilibrio cósmico. Tú llegas temprano, por supuesto, porque nadie quiere perderse una ocasión como esta. Los dioses chismoseando sobre el peinado de Apolo. La escena se desarrolla en una pradera flotante en los márgenes del Olimpo, justo donde los centauros van a practicar yoga al atardecer. La mesa está repleta de ambrosía, higos rellenos de hiedra N o aptos para humanos, y una infusión de néctar con pétalos de loto que te hace ver dos realidades al mismo tiempo. Si lo tomas demasiado rápido, Ares llega primero, con su casco todavía puesto. Intenta parecer desinteresado, pero no puede evitar preguntar en voz alta. ¿Es cierto que Apolo fue visto
con mechones rebeldes. Hades ríe por lo bajo, sacando uvas de una bolsa que nadie recuerda haberle visto traer a Afrodita, con una túnica que refleja la luz en ángulos imposibles. Se acomoda en un diván y saca una tablilla con anotaciones. Yo ya lo sospechaba. El otro día, una ofrenda a Apolo vino con un peine de repuesto. Nadie hace eso sin razón. Incluso Atenea, que normalmente se mantiene al margen del drama estético, participa esta vez. Un dios que pierde el control de su reflejo. Es un problema filosófico, además de práctico. Ella, por supuesto, lo dice mientras saca de su capa un tratado completo titulado sobre el desorden capilar y la caída de imperios Tiestas en la esquina del grupo, bebiendo algo que quizás sea zumo de granada o esencia de nube, y no puedes evitar notarlo. A cada uno de los presentes se ha peinado más de lo normal hoy. Es como si todos hubieran sentido el cambio en la atmósfera divina, como si, al ver a Apolo vulnerable, hubieran recordado que la imagen importa. En el Olimpo, en la conversación se torna más técnica. Dionisio llega con una corona torcida y pregunta, riéndose, si Hermes usó el peine solo en la cabeza, o también para crear su nueva identidad urbana, Nagi Gespongi. Aunque tú, que era levanta una ceja a los dioses, comienzan a relatar los efectos secundarios del episodio solar. Poseidón menciona que las mareas se desincronizaron ligeramente durante 3 días. Artemisa comenta que ciertos animales nocturnos confundieron su ciclo y salieron en plena tarde, con resultados poco elegantes. A los historiadores modernos todavía debaten si esta reunión fue una forma de juicio o simplemente una excusa para validar los celos estéticos entre deidades. Algunos sostienen que fue Atenea quien lideró un intento velado de redefinir los estándares de divinidad post-Mezón, y mientras todo esto sucede, Apolo no aparece en eso. Claro, no evita que sea el tema principal a Hefesto, quien rara vez se pronuncia sobre cosas no metálicas. Ofrece una posible explicación. Tal vez el peine fue creado con una propiedad acumulativa. Si otro lo usa, puede absorber temporalmente parte de la esencia solar. Ares lo interrumpe. ¿Y eso qué tiene que ver con su flequillo? Todo, responde Hefesto, sin dejar de masticar algo que chispea en medio de las especulaciones. ¿Hermes llega en sí? Claro que llega, pero no lo hace caminando. Lo hace en forma de una gaviota que aterriza en la mesa. Se sacude y se transforma sin drama. El silencio es inmediato. Incluso las moscas divinas hacen una pausa. Vengo a ofrecer una disculpa, dice Hermes, con una media sonrisa. Antú no sabe si admirar su valentía o su audacia. Probablemente ambas. Saca el pin, lo coloca sobre una servilleta bordada. Se inclina, como quien ofrece una reliquia, pero luego añade, debo admitir, me veía increíble con esto. El grupo contiene la risa. Afrodita no. Dionisio tampoco. En Hermes explican el peine. No solo es una herramienta de estética, también es una especie de canalizador de identidad. Is como un filtro que te permite entender a Apolo desde dentro. Por eso lo tomé por curiosidad, no por burla. Atenea frunce el ceño, lo que, viniendo de ella, equivale a un trueno. ¿Y aprendiste algo?, pregunta Hera, con tono de madre evaluadora en Hermes. Asiente así. Aprendí que mantener el equilibrio de un dios solar no es cosa fácil, que hay presión en expectativas y que, sorprendentemente, el cabello importa más de lo que pensé. Ares suelta un PFT, pero tú notas que se arregla el casco al decirlo. A los dioses deliberan. Bueno, no tanto deliberan como que siguen comiendo mientras fingen que esto no es un juicio. Nadie quiere sentar precedentes legales entre dioses. Dicen, y lleva siglos finalmente. Afrodita propone algo que suena razonable para todos, aunque Hermes ofrezca una canción a Apolo no como castigo, sino como gesto simbólico de respeto. Hermes
acced, pero pide tiempo. Quiero componer algo digno. ¿Why? Entonces, como si nada hubiera pasado, el picnic celestial se dispersa. Las uvas se terminan, a las copas se vacían. El cielo recupera su tono habitual. Tú te quedas un momento más, viendo cómo el peine vuelve a centellear bajo el sol, que hoy parece MS Esteban. El juicio improvisado del Olimpo no produce castigo oficial, pero su eco flota en el ambiente durante días, como un meme celestial. El incidente del peine se murmura en templo, se susurra entre centauros con buen oído, y hasta se filtra en forma de canciones populares entre los mortales. Apolo, de oro era tu mechona, pero Hermes lo usó. ¡Qué traición! Tú piensas que todo se ha calmado, que el sol volverá a salir a su hora, los peinados recuperarán su simetría y los dioses seguirán su rutina habitual de castigar humanos por errores de ortografía en las ofrendas. Pero no, porque Apolo todavía no ha hablado, Annie, tú lo ves. Sí, tú, que llevas días siguiéndolo desde las sombras de las columnatas. Lo ves caminar por la costa de Corinto, con los pies descalzos sobre rocas calientes, con la mirada más distante. No hay himnos saliendo de su boca, ni lazos de luz en su andar. Solo un dios con el ceño fruncido y demasiadas ideas girando en la cabeza. Los mortales, ingenuos, creen que Apolo está componiendo una oda, pero tú sabes que lo que planea es respuesta, no revancha, no venganza, sino algo más profundo. Una declaración. Pasa una semana, luego otra, Annie, y entonces, en un amanecer que parece particularmente calculado, Apolo reaparece en Delfos no con ira, no con luz cegadora, sino con un pergamino, una lira nueva emerald brillante, que el promedio, y una túnica que hace parecer que su cabello flota en la brisa, incluso cuando no hay brisa. Tú estás en primera fila, claro. ¿Dónde más podrías estar? Asú, buen perdedor resignado. Está Hermes. No tiene el peine, pero sí un instrumento. Un extraño híbrido entre flauta y cítara, que parece haber sido creado durante un sueño febril. Hermes no dice nada, solo sonríe con la dignidad de quien sabe que metió la pata. Pero al menos fue con estilo. Apolo habla. Durante siglos he peinado el cielo con luz, he trazado la aurora sobre los cuerpos del mundo, como quien acaricia sin ser visto, y un día alguien quiso peinarse con mi historia. El público se queda en silencio. Incluso las estatuas parecen prestar atención. Apolo prosigue, no cantando, sino declamando con esa cadencia que solo él domina, pero el sol, amigos míos, no se presta, no escapa. Mi máscara, mi peina, es carga, es deber, es constante combustión emocional. Y con un gesto sutil se gira hacia Hermes. No te juzgo, solo te entiendo, porque a veces también yo he querido ser otro Hermes asiente. Wayahi, en ese gesto se resuelve una tensión cósmica. Pero la historia no termina ahí. Apolo toca una nota, luego otra. El templo entero vibra. Las columnas resuenan con armonías no escritas. La melodía que emerge no es de castigo, sino de reconciliación. Una sinfonía que combina el caos juguetón de Hermes con la estructura majestuosa de Apolón. Es la canción del día imperfecto, de las horas desviadas, de los reflejos que no encajan en. Los historiadores modernos aún debaten si ese momento marcó el nacimiento de la música moderna o simplemente fue una colaboración espontánea entre dos dioses, con un historial de egos inflados. Algunos incluso sugieren que fue el primer dúo conceptual del Olimpo. Tú solo sabes que fue hermoso porque, mientras ellos tocaban, el sol se alzó con un tono ligeramente más cálido. Las olas se calmaron. A los niños dejaron de llorar. Guay, un centauro, al fondo, murmuróme,
Dieron ganas de cortarme el flequillo. Esa noche, el peine volvió a su pedestal. Nadie lo toca. Nadie lo miró con codicia, porque ya no era un objeto mágico o una extensión de poder. Era simplemente un símbolo de lo que sucede cuando los dioses se atreven a sentir en humanos. Y tú, bueno, tú te peinaste como nunca antes. Después del concierto divino, los días en el Olimpo transcurren con una calma casi inquietante, como si todo el panteón necesitara un respiro colectivo, o como si las nubes se hubieran puesto en modo no molestar. Tú lo notas. La brisa es más suave. Los truenos se reservan para ocasiones realmente dramáticas, y los rayos de sol ya no parecen estar enojados con nadie. Pero la historia del peine no desaparece, como sucede con todo en los reinos míticos. Francamente, también en las redes sociales modernas, el evento empieza a mutar. Lo que fue un acto de egolatría y reconciliación musical se convierte en múltiples versiones contradictorias según quien lo cuente. En Esparta, juran que fue una pelea a muerte con cítaras electrificadas. En Atenas, aseguran que fue una obra de teatro experimental. Y en una isla desconocida, un poeta menor empieza a esparcir una versión muy alternativa, aunque el peine en realidad pertenecía a Afrodita, y que toda la disputa fue por una apuesta perdida durante una cena olímpica donde se bebió demasiado néctar. Tú escuchas todas las versiones. Las anotas en un pergamino mental mientras paseas por las escalinatas del Partenón, preguntándote si alguno de esos poetas sabe siquiera qué parte del cabello se peina. Apolo primero, pero esta proliferación de mitos dentro del mito también tiene un efecto inesperado. El peine se vuelve símbolo. En los mercados de Tebas, artesanos empiezan a fabricar réplicas del Pindu Apolo. Algunos lo hacen con madera de olivo, otros con hueso tallado esperamos que no humano, y otros más con materiales que definitivamente no deberían estar cerca del cuero cabelludo, como cobre oxidado u cristal volcánico. ¿Quién pensó que eso era buena idea? No importa. Venden como ambrosía en descuento. Surgen nuevos rituales en las adolescentes atenienses. Se peinan al amanecer como tributo a la dignidad capilar. Los jóvenes poetas llevan pequeños peines colgados al cuello, creyendo que así canalizan mejor la inspiración. En los templos, los sacerdotes ofrecen trenzas simbólicas como parte de sus oraciones por claridad mental y buenos días de cabello. Y tú, mientras observas todo esto desde una esquina discreta del ágora, no puedes evitar preguntarte, ¿todo esto por un peine? Hacían todo esto por un peine, porque los objetos en la mitología, como en la vida, no importan por lo que son, sino por lo que representan. Y este peine, usado sin permiso y luego perdonado públicamente, ahora representa una idea revolucionaria para los dioses, que incluso la perfección solar puede permitir el error, aunque incluso un dios puede tener mal día, un mal peinado. Pero no todo el mundo está encantado con esta glorificación del objeto. Dionisio, por ejemplo, está harto. Él, que ha pasado siglos intentando que la gente tome en serio sus rituales de liberación, ve como ahora el Olimpo entero se obsesiona con un utensilio de aseo en un banquet. Comenta, con la copa alzada y un tono apenas sobrio: ¿en serio? Yo he hecho que los árboles hablen, he hecho que los tigres bailen, y todo lo que se necesita para trascender es un peine dorado, silencio incómodo, luego alguien tose. Luego, todos beben para olvidar la incomodidad ahí. Y mientras tanto, tú estás ahí, escuchando todo, van aprendiendo. Porque sabes que en los detalles triviales se esconden las verdades más grandes. Porque sabes que ningún objeto es aburrido si se observa lo suficiente. Y porque sinceramente te encanta ver a los dioses discutir por nimiedades tan humanas.
Un día, decides visitar el oráculo an solo por curiosidad. Nada importante an total. ¿Qué podría salir mal? Te recibe una anciana con los ojos cerrados, pero el oído más agudo que el de un sabueso antes de que digas una palabra. Te suelta, vienes por el peine. Tú asientes. Claro, hey, estas alturas. Todo lo que haces está motivado por ese bendito peine en la anciana. Sonríe, no era mágico. Nush, lo fue, pero hizo magia. ¿Entiendes la diferencia? Sí, en sí, que la entiendes. Días después de tu visita al oráculo, sigues dándole vueltas a esas palabras. No era mágico, pero hizo magia. Un pensamiento que parece demasiado profundo para estar relacionado con un peine. Pero aquí estamos, mientras caminas por un sendero polvoriento entre olivos centenarios. Notas algo curioso. La historia del peine ha empezado a permear más allá del mundo divino. Ya no es solo materia de debate en los banquetes olímpicos, ni inspiración para escultores excéntricos. Ahora, los mortales también hablan de Elan en las tabernas. Los ancianos comparan la terquedad de Apolo con la de sus propios nietos. No quiso compartir el peine. Imagínate, justo como Diógenes que no comparte su cabra. En las escuelas, los maestros usan el episodio como metáfora para enseñar diplomacia en clase. Si Apolo hubiera cedido su peine antes de tiempo, podríamos haber evitado una guerra civil en Capilar. Y en los teatros ya hay al menos 3 obras trágicas tituladas Peine sin dueño. La melena de la discordia y la inexplicablemente popular Peinando a Apolo, que incluye números musicales y una parodia con pelucas demasiado ambicios. Pero tú, que has sido testigo de todo esto desde el principio, te das cuenta de algo aún más extraño. El peine original ha desaparecido. Sí, nadie sabe dónde está. Algunos creen que fue colocado en los cielos por Zeus como nueva constelación, justo al lado de Orión, en una manchita que parece más caspa que estrella. Otros insisten en que fue escondido por Hermes, que lo intercambió por una flauta y 2 tortugas. Y hay quienes murmuran que Estiajarta del alboroto lo arrojó discretamente al fuego. Tú decides investigar, porque claro, después de tantos días inmerso en este delirio mitológico, ¿cómo no ibas a buscar el peine perdido? Tus pasos te llevan hasta Delos, la isla flotante donde Apolo nació. Un lugar lleno de luz blanca y piedras antiguas, donde el tiempo parece hacer siesta. Aquí te recibe un silencio casi sagrado, interrumpido solo por las gaviotas que, como siempre, tienen opiniones no solicitadas ante internas entre ruinas, siguiendo pistas vagas, y un pescador que afirma haber visto un resplandor dorado entre los juncos, aunque también dice haber visto a Artemisa jugando a las escondidas con un ciervo parlante, así que hay margen de duda. Pero justo cuando estás a punto de rendirte, lo ves en algo brilla bajo una roca. En la base de una estatua semiderruida. No es el sol, no es una ofrenda, es un diente de oro non espera. No es un diente, es una púas, en una púa de peina. La recoges con cuidado, es más liviana de lo que imaginabas, pero con un diseño intrincado que claramente no es obra de ningún artesano mortal. Tiene grabadas pequeñas notas musicales y, si la giras bajo la luz, puedes ver el reflejo de una lira. No puedes evitar sonreír, porque aunque no lo quieras admitir, esta búsqueda absurda te ha cambiado a lo que empezó como una comedia mitológica sobre peinados y orgullo solar. Se ha transformado en una meditación íntima sobre identidad, sobre las cosas que decidimos compartir o esconder, y sobre lo mucho que un solo objeto, por tonto que parezca, puede mover montañas narrativas. Regresas a tierra firme con la púa en el bolsillo. No dices nada, no la muestras,
Solo la llevas contigo, como secreto, y en lo más profundo de ti, sabes que esa pequeña pieza perdida, encontrada, olvidada y mitificada, es la prueba de que incluso en las historias más absurdas hay belleza. Y sí, magia también. Días más tarde, tú estás en una especie de procesión extraña. No hay música, ni incienso, ni siquiera un burro decorado con laurel. Pero llevas contigo la púa dorada del antiguo peine de Apolo, como si fuera un tesoro nacional o menos un souvenir místico de alto perfil en tu destino. Ahora es Delfosán, porque claro, si un peine celeste merece estar en algún lugar, es en el ombligo del mundo. Según los griegos, ese era Delfosán, el centro exacto del universo, marcado por una piedra que Zeus arrojó desde el cielo para celebrar su propia puntualidad geométrica. Naturalmente caminas por los senderos empedrados, de templos, columnas truncadas y gatos que claramente creen ser reencarnaciones de sacerdotes. Delfos tiene ese aire atemporal, como si los siglos se hubieran doblado sobre sí mismos y todo ocurriera a la vez. Turistas con cámaras, filósofos con túnicas, y tú, con una púa dorada en el bolsillo y el ceño ligeramente fruncido, porque aún no sabes qué hacer con ella mientras asciendes hacia el antiguo templo de Apolo. ¿Recuerdas lo que dijo la pitonisa en tu visita anterior en el peine? No era mágico, pero hizo magia, y empiezas a entender a la magia. No estaba en el objeto, estaba en lo que provocó como ese café frío olvidado en la mesa, que sin embargo genera una conversación que te cambia la vida, como un par de calcetines prestados que terminan en una historia de amor, como una púa de peine que enciende una cadena de mitos, rencores, reconciliaciones, canciones y hasta una guerra de estilistas entre dioses. En los historiadores todavía debaten si Apolo realmente volvió a usar ese peine después. Sí, algunos dicen que sí, con más humildad. Otros sostienen que lo dejó como reliquia, para que los mortales aprendieran una lección sobre el ego y el brillo superficial. Y una teoría reciente plantea que fue Hermes quien lo recogió, fingió devolverlo y luego lo convirtió en peine para vacas. Sí, vacas con melena. No preguntes, tú decides dejar la púa en el altar del templo. No haces una gran ceremonia, solo la colocas sobre una piedra lisa, al lado de una ramita de olivo seco y un fragmento de estatua rota, quizás una nariz, quizás un dedo. Nadie sabrá nunca. En ese momento, una ráfaga de viento suave recorre el lugar. No es sobrenatural, no hay rayos ni relámpagos, solo una brisa tibia que parece decir bien hecho. Y entonces, algo curioso ocurre no en el cielo, ni en las montañas. En ti sientes que puedes respirar mejor, que has soltado algo que no sabías que llevabas tan apretado. Quizás no era la púa, quizás era la historia, o el peso de tratar de entender a los dioses con lógica humana. Más probablemente era simplemente que llevabas 3 días caminando sin ducharte y finalmente encontraste un sitio donde sentarte. A lo lejos escuchas el murmullo de otros peregrinos que se acercan. No sabrán lo que hiciste, no reconocerán la púa, pero el hecho de que esté ahí, entre las ofrendas de miles de años, mezclada con el polvo del Olimpo, la convierte en parte de algo mayo ereante. Tú te alejas sin mirar atrás, y mientras bajas por el camino en zigzag que serpentea hasta el valle, no puedes evitar imaginar a Apolo allá arriba, observando todo desde una nube lujosamente acolchada. Probablemente está riéndose, no de ti, contigo, porque al final todo esto, el mito, el peine, la música, la furia solar, ha sido una historia, y tú, por improbable que parezca, has sido parte de ella. El sol comienza a descender suavemente detrás de las montañas de Parnaso. La luz dorada
acaricia las piedras antiguas y transforma el polvo en oro. No hay mejor telón para el final de un capítulo, y aunque todavía te espera un último tramo de viaje, sabes que desde aquí todo lo que venga tendrá el ritmo de un relato bien contado y el brillo tenue de una púa olvidada. Tú decides pasar la noche en un pequeño albergue a las afueras de Delfos, construido con piedra caliza y probablemente con normas de higiene heredadas de la época micénica. Aún así, tiene una cama, una manta áspera con el patrón de olivo bordado y una ventana que da a un campo donde las cabras pastan como si nada hubiera pasado. Jamás intentas dormir, pero tu mente sigue dando vueltas. La historia del peine, que parecía un mito menor entre mitos, te ha llevado por caminos insospechados, desde peinados celestiales hasta indirectas venganzas capilares. Te preguntas si todos los mitos comenzaron así, con una ofensa tonta, una promesa rota, o simplemente con alguien que se negó a compartir su peine al día siguiente. Decides hacer algo que muy pocos viajeros hacen al visitar el oráculo del pueblo. No es la famosa Pitia del templo de Apolo, sino una señora llamada Melania, que lee las hojas de higuera y da consejos matrimoniales con voz grave y mirada que perfora el alma. Ella te mira, luego el contenido de tu bolsa vacía y te dice: el peine ya no importa, pero el aispelo sí, naturalmente. No tienes idea de qué significa eso, y cuando preguntas, ella simplemente asiente y cambia de tema los precios de la aceituna esta temporada, así que sales otra vez con más preguntas. ¿Qué respuestas recorres la región durante días? Como quien intenta dejar que la historia se asiente por sí sola. Visitas ruinas donde se dice que Afrodita se bañó, grutas donde Pan bailó hasta quedar sin aliento, y hasta una cantera donde Heracles supuestamente rompió una piedra solo porque le molestaba el eco en cada lugar. Encuentras rastros del peine de Apolón, no el objeto físico, claro, sino su eco simbólico en esculturas de jóvenes con cabellos imposibles, en frescos desgastados donde se peinan figuras divinas con gestos precisos y eternos, y en textos olvidados que hablan de cómo el orden del cabello era reflejo del orden del cosmos. ¿Recuerdas ese detalle sobre el peine, fabricado con rayos solares solidificados? Bueno, en una biblioteca monástica perdida entre colinas, encuentras un pergamino que sugiere otra cosa, aunque el peine fue forjado no por Hefesto, sino por Atenea, como parte de una apuesta para ver quién podía hacer llorar a Apolo de frustración. Y aparentemente ganó a los historiadores. Todavía debaten si ese relato era real o una sátira de algún poeta molesto por haber sido calvo antes de los 30 años. Cosa queda clara en el peine. Más que un objeto, fue un catalizador, una excusa para que los dioses se enfrenten, para que los humanos reflexionen. Guay para QT. Sí, tú te embarques en esta absurda y encantadora travesía, sigues caminando. En cada lugar tiene su historia, cada anciano su versión. En una taberna en Tesalia, un hombre asegura que Apolo no perdió el peine, sino que lo transformó en constelación. En otra, una señora insiste en que lo usó como arpa en un festival de cosecha para ahuyentar langostas, los insectos, no los crustáceos. Aunque eso también sería divertido a Ney. A veces ríes, a veces frunces el ceño. Pero lo cierto es que, sin darte cuenta, te has convertido en una especie de emisario del mito, el único que realmente ha seguido los pasos del peine. Preguntando, escuchando, imaginando y eso. Eso también es magia, porque ahora, cuando hablas con extraños en plazas polvorientas o al borde de fuentes antiguas, todos parecen más abiertos. Todos
tienen una historia, y tú, sin querer, les das permiso para contarla. Es como si el peine, al dejar de estar en posesión divina, hubiera soltado algo más poderoso que la vanidad, la curiosidad, cuando llegas al borde del mundo conocido. Bueno, al menos según el mapa de tu guía turístico, te sientas en una piedra grande y musgosa ande hay viento. Y una sensación extraña de conclusión a no una conclusión ruidosa, con fuegos artificiales o himnos épicos. Una de esas que simplemente encajan. No tienes el peine, pero sí tienes la historia. Y en tu memoria, en tu manera de contarla, se conserva más brillante que cualquier objeto de oro. Cae la noche y te duermes bajo las estrellas. Despiertas con el canto de un gallo que, por su tono, parece haber sido entrenado para ópera. Estás en un pueblo diminuto, cuya calle principal tiene más gatos que personas. Nadie parece particularmente apurado, y eso, extrañamente, te reconforta. Te levantas, estiras los brazos y piensas: hoy no buscaré más pistas sobre el peine, pero ya es demasiado tarde. La historia se ha metido bajo tu piel como la arena en los pliegues de una túnica en la plaza del pueblo. Ves una fuente con una estatua no de Apolo, ni de Atenea, ni siquiera de algún héroe reconocido. Es un joven desconocido, con el cabello cuidadosamente esculpido en rizos que desafían la gravedad. En la base, una inscripción apenas legible: el que una vez sostuvo el peine del dios y lo devolvió. Perdón, alguien devolvió el peine. Eso no estaba en ningún rollo, ni lo dijo la pitonisa de las hojas de higuera, ni lo mencionó ningún tabernero poético. Y sin embargo, ahí está. El rostro de mármol tiene una sonrisa tan pequeña como sospechosa y curioso. Te acercas a una anciana sentada cerca, que alimenta a las palomas con pan dulce. Ella, con la precisión de alguien que ha contado esta historia 1000 veces, te dice: no lo devolvió porque fuera bueno. Lo devolvió porque pesaba 1 tonelada y le arruinaba la postura. Esto, naturalmente, contradice la versión en la que el peine era un objeto etéreo, hecho de luz y belleza. Pero así son los mitos. Cambia el narrador, cambia el final a los historiadores. Todavía debaten si esta estatua representa a un personaje real o si fue colocada como una sátira para molestar a una familia noble del siglo. Tercero, que se creía descendiente de Apolo, pero tú, en este punto, ya sabes que las fronteras entre broma y verdad en la mitología son más difusas que las sandalias de Hermes en una neblina. Pasas el día explorando ese pueblo. En una biblioteca cubierta de polvo y cáscaras de nuez, encuentras un manuscrito con ilustraciones de utensilios divinos mal interpretados por humanos. Entre ellos, una lira convertida en silla, un rayo usado para encender fuegos de cocina, y el peine de Apolo empleado como tridente de barbacoa por un tal Menón de Arcadia. La nota al margen dice: fuente poco confiable pero graciosa. Rice. ¿Te imaginas a Apolo viendo eso desde el Olimpo, entrecerrando los ojos, apuntando mentalmente para desatar una tormenta de caspa divina? Sales de la biblioteca con la sensación de que has visto suficiente. Pero entonces, claro, alguien te detiene, un joven con túnica blanca y expresión demasiado intensa para su edad. Dice que está escribiendo su propia versión del mito y que necesita tu testimonio. Le cuentas tu versión. Él toma notas con seriedad e interrumpe solo para preguntar detalles como: ¿el peine tenía mango? ¿Crees que Apolo usaba algún ungüento antes de peinarse? La conversación es tan absurda como reconfortante, y te das cuenta de algo que no habías notado. Antes, en esta historia ya no te pertenece solo a ti. Se ha convertido en algo más grande. Se cuenta, se reescribe, se transforma. Cada persona que la escucha encuentra en ella algo diferente. Una risa, una duda, un eco de algo que también se ha negado a soltar en esa noche. Mientras el sol se esconde tras las colinas,
vuelves a pensar en el peine, ya no te interesa encontrarlo, porque el verdadero valor estaba, como suele ocurrir, en lo que movió en la cadena de gestos humanos, divinos y absurdamente intermedios que creó a su alrededor. Y tú fuiste parte de eso, tu manera. Fuiste el narrador accidental del mito más trivial y por eso mismo más encantador del panteón griego. Amaneces con una calma que no recordabas desde hace tiempo. No hay más pistas por seguir. No hay más dioses caprichosos rondando tus pensamientos. Solo estás tú. Una taza de vino aguado porque alguien insistió en mantener las costumbres. Y un banco de piedra con vista a un olivar que parece no haber cambiado desde la época de Homero. Y sin embargo, aún queda una última parada ante han dicho que al sur, junto a un acantilado donde las gaviotas gritan, como si ensayaran, para una tragedia de Eurípides, hay una cueva donde Apolo solía cepillarse el ego y su melena. Claro, llegas al lugar después de una caminata larga, silenciosa, con el viento arrastrando pequeñas semillas y alguna que otra sospecha. La cueva es modesta, nada como esas grutas ornamentadas de Delfos o las cúpulas de mármol, donde los emperadores se reunían a imaginarse dioses Anon. Esto es roca, sombra y una brisa que huele a tomillo y salante. Adentras con cuidado, como si al cruzar el umbral pudieras escuchar aún el eco de una voz entonando himnos a sí misma. El fondo de la cueva lo encuentras, no el peine, claro, no, sí, iluso. Encuentras una inscripción tosca, apenas visible en la pared. Aquello que brilla no siempre se comparte. Firmado en letra no es grandiosa, podría haber sido escrita por un pastor aburrido o por un dios ensimismado. Importa. El mensaje, como todo en este viaje, es ambiguo. Es un reproche, una advertencia, una broma privada entre inmortales. Los historiadores todavía debaten si esta cueva fue realmente usada por Apolo o si fue parte de un culto tardío, inventado por comerciantes que querían atraer turistas con toga. Algunos dicen que la inscripción no se refiere a un peine, sino a la luz del conocimiento. Otros insisten en que era, literalmente, un mensaje sobre higiene capilar antú. En cambio, lo lees como una frase melancólica, como un suspiro, como un Dios diciendo: sí, mi cabello es perfecto, no quiero que lo toques. Sales de la cueva riéndote y a lo largo del camino de regreso repasas todo lo que viviste. Las tabernas con estatuas sospechosamente parecidas a influencers antiguos, los pergaminos llenos de ilustraciones que parecerían memes si no fueran tan meticulosamente entintados, las versiones contradictorias del mito, cada una más ridícula que la anterior. Te das cuenta de que has sido parte de algo más grande, no una verdad, sino una tradición, porque los mitos no sobreviven por precisión, sino por repetición, por la forma en que se deslizan en las conversaciones como migas de pan en una túnica, por cómo se ríen de sí mismos sin perder del todo su dignidad en esa noche. Te acomodas bajo un cielo tan claro que podrías contar los cabellos de Orión en él. Viento sopla, trae el murmullo de hojas y el recuerdo de historias compartidas, y en medio de ese silencio casi divino entiendes que el peine quizás nunca existió, o sí pero eso da igual, porque lo importante no era encontrarlo, era seguirlo. Ahora ya no hay más caminos que recorrer, ni más preguntas que responder. Te encuentras en un rincón tranquilo del mundo, donde todo es calma y los ecos de antiguos dioses ya no resuenan con fuerza, sino como suaves susurros entre las ramas. Del olivo respiras, hondo en el aire es templado, la noche es clara y tu cuerpo comienza a hundirse lentamente en una serenidad que no necesita explicación. No hay peines dorados, ni rayos de sol que reclamar,
Solo el peso exacto de un cuerpo cansado sobre un colchón mullido y el murmullo constante de una historia que ya ha llegado a su fin. El ritmo del relato se apaga poco a poco como una lira que cesa su melodía con delicadeza. Tus párpados se vuelven pesados. Cada palabra que recuerdas se disuelve, suave. En la penumbra no queda más que dejarte ir, flotar entre pensamientos cálidos y desordenados, como pétalos arrastrados por un río tranquilo. Y mientras sueñas, tal vez el propio Apolo te preste su peine por una noche, solo para que en ese espacio onírico y liviano descubras cómo es acariciar una historia desde dentro. Duerme, viajero en la noche. Te abraza en el mito, te deja en paz.